Hermanos, buenos días a todos, bienvenidos a nuestros visitantes, sean bienvenidos, estamos contentos con tenerles en esta mañana aquí. Y bueno, una vez más, Dios nos ha dado un precioso domingo, hermanos. A veces que la semana está media difícil, ¿verdad? Frío y nublado, y Dios nos da muy buenos domingos, casi en su mayoría. Dios nos permite tener un buen domingo. Bueno, vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos, vamos a pedirle a Dios en oración que bendiga este servicio. Padre, gracias una vez más le damos en esta mañana por la vida que nos ha dado, por traernos con bien. Pedimos ahora que bendiga todas las clases, me ayuda a mí a enseñar esta clase, y pedimos por este niño de 8 años que haga un milagro. Médicamente ya es imposible, y pedimos, Señor, que traiga la fortaleza a su madre y consuelo también, y Señor, que ella pueda tener la convicción, la esperanza de que un día, Señor, estaremos en su presencia todos los que hemos creído en su nombre, y no habrá más enfermedad, ni dolor, ni angustia. Y también que ella pueda creer que de los niños es el reino de los cielos, y si usted decide llevárselo, él estará mejor en su presencia que en este mundo tan difícil. Ahora le pido una vez más que me ayude a hacer una bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, apaguen sus celulares, ahora sí, apaguen sus celulares, guarden sus celulares, abran sus Biblias. Estén atentos para la enseñanza, hermanos. No permita que nada interrumpa que usted aprenda de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a estudiar ahora, hermanos, la doctrina acerca de la fe, hermanos. Ya hablamos acerca de la existencia de Dios, ya hablamos acerca también de la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar, hermanos, acerca de la fe. Acerca de la fe vamos a estar estudiando en esta mañana. Y el primer pasaje que quiero que usted vea conmigo, por favor, hermanos, quiero que vaya a Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Quiero que vea Romanos 3, 20. Y esté ahí atento en Romanos 3, 20. Y ya que está ahí, nada más, ahora escúcheme un poquito antes de explicarle este pasaje de la Biblia. Por lo general, hermanos, todas las sectas y todas las religiones falsas en el mundo enseñan que la salvación del hombre se tiene que ganar a través de las obras. Si usted analiza cada secta conocida, y hay muchas que desconocemos, pero cada secta conocida en el mundo enseña que el hombre tiene que ganarse la salvación, que la salvación es a través de las obras. Y en esta mañana vamos a analizar lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Un ejemplo de esto, hermanos, el catolicismo enseña que hay que cumplir los 10 sacramentos para salvarse. Si una persona no cumple los 10 sacramentos, se va a condenar. No puede ser salva la persona. Ahora, fíjese bien, si usted tiene familiares católicos, pregúntele a cada familiar católico que usted tiene, dime los 10 sacramentos, ¿cuáles son? Ni siquiera se lo saben, hermanos. ¿Cómo van a salvarse con los 10 sacramentos si ni siquiera se lo saben? Entonces, hermanos, y ya hemos tocado este tema en algunas otras ocasiones en escuela dominical. Entre los 10 sacramentos está el bautismo, que es el primero de ellos. Dígame usted si yo estoy mal, y corríjame después en la oficina si yo estoy mal. Pero a todos mis hermanos y a mí, hermanos, cuando nos bautizaron de recién nacidos, nunca nos preguntaron que si queríamos bautizarnos. No teníamos razón, éramos recién nacidos. Nos dieron, recuerdo que nos dieron una acta de bautismo, y a mi mamá le cobraron por el bautismo. La confirmación, nos cobraron por la confirmación. La primera comunión, nos cobraron por la primera comunión. Cuando me casé con mi esposa, nos cobraron cuando nos casamos.
Hermano, es una iglesia que siempre le saca dinero a la gente, desde que nace con el bautismo. 15 años, bodas, ir a darle los santos óleos a los enfermos, cuando se muere, y después de que se muere todavía tiene que pagar 9 misas. Esa es una estafa descarada al pueblo, hermanos. Pero la gente quiere seguir engañada. Piensa que a través de estar pagando dinero se va a salvar. Pueden, hermanos, estar haciendo buenas obras, pagando dinero y siendo borrachos, mujeriegos, homosexuales, marihuanos, y al cabo estoy pagando con buenas obras y me voy a ir al cielo. Ese es un engaño. Es un engaño. ¿Sabe cuál es uno de los grandes errores del ser humano? No usar su cabeza, hermanos. Dejarse guiar simplemente por lo que dice la gente, en vez de razonar, hermanos. En vez de analizar las cosas, hermanos. Ahora, yo quiero invitarle en esta mañana a que usted analice lo que la Biblia dice. Las religiones dicen, no, te tienes que salvar por las obras. Y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro para que te salves. Bueno, vamos a ver en esta mañana qué es lo que la Biblia enseña para que una persona no vaya al infierno y vaya a la presencia de Dios. Vamos a ver con las escrituras qué dice. Ahora, déjeme, hago un paréntesis aquí. Todo lo que vamos a estudiar en esta mañana está en la Biblia católica. Todo está en la Biblia católica. Hay un amigo mío que es católico, ya lo gané para Cristo. Estuve hablando con él en esta semana. Me dijo, mándame una oración, Héctor. Me gustó cómo oras y le mandé en un mensaje, le mandé la oración y después lo vi y dijo, excelente, Héctor, me gustó, excelente. Pero me debes otra oración. Él, hermanos, da clases en grupos católicos y me dijo, oye, Héctor, ya me llamaron la atención. Me dijeron, usted tiene que enseñar el catecismo, señor. Usted está enseñando la Biblia. Yo le dije, es que la gente tiene hambre de la Biblia. Sí, pero usted debe enseñar el catecismo, no la Biblia. Hermano, le tiene miedo a la Biblia a los católicos. Le tienen miedo. Por eso, hermanos, en la misa siempre es lo mismo, el misal. Siempre es lo mismo, hermanos. ¿Por qué no enseñan la Biblia? Porque la Biblia les enseña que están equivocados. Y esto que vamos a estudiar, hermanos, está en la Biblia católica, hermanos. Ahora, de que no se la enseñen a los católicos, esa es otra cosa, pero está en la Biblia católica. Yo he leído la Biblia católica. Yo he prediqué en la radio con la Biblia católica a la gente. Con la Biblia católica les prediqué un día. Porque todo eso está en la Biblia de ellos. Ahora, vamos a ver entonces el primer pasaje, hermanos. Romanos 3:10, mire lo que dice la Biblia. Ya que por las obras de la ley, hermanos, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es muy interesante esto, hermanos. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie, hermanos. Ningún ser humano en todo este planeta va a ser justificado delante de Dios a través de las obras, hermanos. Nadie, hermanos, nadie. Fíjese bien. Si la salvación fuera por obras, piense usted tantito. ¿Quién se salvaría entonces? ¿Los ricos o los pobres? Hermanos, los pobres no tenemos dinero para hacer, como dicen, obras de caridad. ¿Sabe que hay instituciones de empresarios millonarios que donan juguetes, donan ropa, donan comida, donan cantidades de dinero a orfanatorios, a asilos de ancianos? Los ricos lo hacen, hermanos. No todos, pero muchos ricos lo hacen. Porque tienen dinero. Pero son deshonestos, hermanos. Son mujeriegos. Son borrachos, son cocaínos. Sus hijos están refundidos en los antros fines de semana.
Y no se diga a los políticos, hermanos. Roban al pueblo hasta que se cansan, hermano. Y son los que dan unas migajas a la gente pobre. Y ellos creen que con eso van a estar un día con Dios en el cielo. Y eso no es cierto, hermanos. Nadie puede ir al cielo por obras. Ahora, Efesios 2:8, hermanos. Ahí donde iniciamos el versículo de memoria. Vamos a analizar este pasaje. Efesios capítulo 2, versículo número 8. Efesios 2:8. Mire lo que dice la Biblia. 2:8 al versículo 9. Dice la Biblia: porque por gracia sois, ¿qué, hermanos? Aquí hay que ver los significados. Por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Es algo que Dios nos da, hermanos, que nosotros no merecemos. No lo merecemos. Y dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué, hermanos? ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio de la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros. O sea, no tiene que ver nada con nosotros. Pues es un don ¿de quién? Ahora hay que analizar la palabra don. ¿Qué significa don? Usted ha escuchado la palabra donativo, donar, dar. La palabra don, hermanos, significa regalo. Cuando tú das algo a alguien y cuando tú lo recibes y no te cuesta. La Biblia enseña, hermanos, que somos salvos por medio de la fe y esto no depende de nosotros, pues es un regalo ¿de quién, hermanos? De Dios. Y luego mire el versículo 9. Versículo 9, lo que dice. No, ¿por qué, hermanos? Por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, hermanos. Y esto está en la Biblia católica, hermanos. En la Biblia católica. Ahora, vaya a Romanos 6:23, por favor. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice la escritura ahí, hermanos, porque la paga del pecado es muerte. Mas la que, hermanos, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dádiva, ya vimos, hermanos, don, dádiva, dar, significa regalo. Si lo traducimos, dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna, hermanos, está en el Señor Jesucristo. Y es un regalo. Mire, cómo engañan a la gente. Si se le muere un familiar a alguien aquí en México, en América y aún en Europa, hermanos, se muere siendo el peor de todos, el peor tío, el papá que abandonó la familia, anduvo de mujeriego y borracho y todo, se muere. Y dan una esperanza, hermanos. Bueno, pues ya se murió. Van a tener que hacerle 9 misas. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien supo, hermano, cuánto costaba cada misa? Si se le murió un pariente y usted pagó. Se les hacen 9 misas. Ahora, esas 9 misas, hermanos, supuestamente sacan al muerto del purgatorio y lo llevan al cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermanos? Hermanos, si eso fuera cierto, hermanos, vamos a tirarnos al mundo, hermanos, y a poner una cuenta de banco, nada más checar cuánto cuestan las 9 misas y decirle a la esposa, ¿sabes qué? Ahí está en el banco el dinero para que me pagues las 9 misas y me saquen del purgatorio y me lleven al cielo, y mientras yo me voy a tirar al mundo. Todos lo haríamos, hermanos. Pago 9 misas, me sacan del purgatorio y me voy al cielo, pues voy a hacer lo que me pega la gana. Hermano, eso no es cierto, hermanos.
La salvación, hermanos, es un regalo de Dios por medio de la fe. De la fe. Ahora vamos a ver que la salvación del hombre, hermanos, siempre ha tenido que ver con la fe. Siempre ha tenido que ver con la fe. Vamos a Hebreos 11:7, hermanos. Hebreos 11:7. ¿Cómo es que Noé se salvó? ¿Cómo es que la familia de Noé se salvaron del juicio de Dios, del diluvio que vino hace miles de años? ¿Cómo Noé se salvó? Hebreos 11:7, mire lo que dice la Biblia. Hebreos 11:7. Dice la Biblia, hermanos. ¿Ya están ahí, hermanos? Mire, dice: ¿por la qué, hermanos? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa, ¿qué, hermanos? Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de, ¿qué, hermanos? De la fe. Mire bien, en los tiempos de Noé nunca jamás había llovido, jamás. Las plantas eran regadas por un vapor que salía de la tierra. Ni una gota había caído del cielo. Y Dios le dice a Noé: ¿sabes qué, Noé? Haz una arca, porque voy a traer un diluvio, mucha agua va a caer en la tierra. Y hermanos, a pesar de que jamás había llovido, Noé le creyó a Dios que iba a llover. Dios le ordenó que hiciera una arca. Prácticamente imposible hacer un barco tan enorme. Y hermanos, y Noé, por medio de la fe, comenzó a trabajar y a trabajar para hacer esa arca. Noé, hermanos, a través de 120 años antes de que cayera el diluvio, estuvo predicando a la gente para que se arrepintiera. Todo eso, hermanos, lo hizo Noé porque él fue un hombre que le creyó a Dios. Y la Biblia nos registra, hermanos, que él fue salvo por medio de la fe. Si él no le hubiera creído a Dios, no hubiera hecho el arca, no hubiera hablado a su familia, no hubiera predicado todos esos años. Pero, hermanos, Noé le creyó a Dios y se salvó él y toda su familia. Ahora, vaya a Hebreos mismo, ahí mismos, Hebreos 11:8, hermanos. Hebreos 11:8. Dice la palabra de Dios, mire, Hebreos 11:8. ¿Por la qué dice ahí, hermanos? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, Abraham salió, dejó su tierra, dejó su parentela, comenzó, hermanos, a vagar por lugares desconocidos. No sabía a dónde iba, hermanos, pero él le creyó a Dios que le iba a dar un lugar especial. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, Abraham creyó en Dios. La decisión, hermanos, que ustedes tomaron y yo tomé es decidir: ¿le creemos a Dios o le creemos a la religión? Hace 23 años, hermanos, yo tuve que tomar una decisión. ¿Le creo a mi religión o le creo a la Biblia? Y yo decidí por lo correcto, creerle a la Biblia. Ahora, yo sé, hay gente que dice: no, es que ustedes se salieron del catolicismo porque no conocieron el catolicismo, nunca iban a misa, no se involucraron, pero lo que les hace falta es conocer el catolicismo. Hermano, conocer el catolicismo causa vómito, hermanos. Entre más conoces, más ganas te dan de vomitar. Mire, yo no fui una persona que decía soy católico y ya. Cada domingo, hermanos, cada domingo mi familia y yo íbamos a misa. Cada domingo íbamos a misa. Pastor, eso no nos lo sabíamos que usted era católico. Yo iba a misa, hermanos, cada domingo. Pero el sábado me ponía bien borracho, cada sábado.
El sábado borracho y el domingo a la iglesia católica. Es lo que yo hacía. Mi esposa, hermanos, era catequista. Mi suegra era la tesorera del templo donde yo iba, hermanos. Ella era la tesorera, hermanos. Dígame si no era un católico que conocía un poquito. Los dos tíos de mi esposa, hermanos, sacerdotes, hermanos, sacerdotes. Pero cuando comencé a conocer la Biblia dije, estos cuates andan bien torcidos. Mi esposa batalló un poquito para convertirse y un día me dijo, ya yo iba a la iglesia. Digo, papi, pues vamos a la iglesia en la mañana y después yo te acompaño. Y está bien, vamos. Teníamos a Héctor, lo llevamos, Héctor entró con nosotros, era un niño Héctor. Hermanos, el sacerdote que se avienta una maldición, hermanos, pero grosera maldición. Yo le dije a mi esposa, ¿a eso quieres que traigamos a nuestro hijo aquí? ¿A que aprenda estas groserías de este hombre? Y mi esposa dijo, jamás regresamos, Héctor. Ya no más. Hermano, el sacerdote de mi barrio, hermanos, lo encontrábamos orinándose en la esquina, hermanos. Prestaba rédito. Estaba en el jaripeo con su tecate cada sábado. Hermano, que Dios me juzgue si yo les he hecho mentiras, hermanos. A mis dos comadres las tenía abrazadas en un cumpleaños con un jarro de tequila enfrente, hermanos. A mis dos comadres de 23, 24 años. Yo sí fui católico y conocí lo que es católico. A mi cuñada cuando se iba a casar, el sacerdote le agarró la pierna y dijo, a ver si ya estás lista para casarte, déjate agarro la pierna. Hermanos, qué cosas, hermanos. Y nos dicen, es que ustedes no conocieron la religión católica, mi amigo. Ahora la están haciendo conocer al mundo entero. Violadores de niños, homosexuales. Monjas abortando y enterrando a los niños en túneles de los monasterios. Eso es lo que es el catolicismo, hermanos. Por eso, gracias a Dios, hermanos, todos los que estamos aquí un día salimos. Y sabe, hermanos, y miles de personas están saliendo cada día, hermanos, porque ya se hartaron de las mentiras, ya se cansaron del mugrero que hay ahí en los líderes, hermanos. Ya se hartaron. Por eso que no vengan a decirnos, es que no conocían ustedes su religión, porque la conocimos y entre más la conocemos, más estamos convencidos de que la Biblia es la verdad y teníamos que salirnos de ahí. Ahora, hermanos, tenemos en Hebreos 11:31. Mire lo que dice Hebreos 11:31. Lo que dice la Biblia. Hebreos 11:31. Dice la palabra de Dios. ¿Por la qué, hermanos? Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Tenemos a una mujer, hermanos, que también con toda su familia se salvó. ¿Por qué? Por medio, hermanos, de la fe. La fe es la que salva. Rahab creyó en la conquista de su pueblo. Esta mujer, hermanos, estaba atenta y había escuchado de que el ejército de Israel iba a venir a Jericó y toda la ciudad iba a ser destruida. Y recuerden, hermanos, ¿por qué Dios iba a destruir esa ciudad? Por las abominaciones, por el pecado, por la inmoralidad, por toda la maldad que había en esas ciudades. Dios decidió destruirlas. Ahora Dios prepara a su ejército a Israel. Va a venir a destruir la primera ciudad. Esta mujer, que era una mujer que vendía su cuerpo, una mujer viciosa, una mujer ramera, escucha y cree, hermanos, creyó que Dios lo iba a hacer. Y escondió a los espías por medio de la fe. Y esa fe, hermanos, hizo que se salvara ella. Y no solamente ella, sino que esta mujer Rahab intercedió por toda su familia, hermanos. Y fueron a un refugio. Y hubo una marca ahí, hermanos, un listón. Y Rahab y toda su familia se salvó. Entonces tenemos que entender, hermanos, que la salvación es por medio de la fe y no por obras.
No es tampoco, hermanos, fe más obras. Es fe que obra. Santiago dijo esto y tenemos que tener cuidado aquí, hermanos. Ahí también es un ataque que a veces nos tiran a nosotros. La fe sin obras está muerta, y eso es cierto, hermanos. La fe que salva no es fe más obras. La fe que salva, hermanos, es una fe que produce obras. Produce obras. Tú no puedes decir yo soy salvo, yo confío en el Señor Jesucristo y sigues viviendo como las demás personas. Cuando alguien se arrepintió, cuando alguien puso su fe verdaderamente en el Señor Jesucristo, el resultado de esa fe, hermanos, son obras. Es el resultado. No es fe más obras, es el resultado de la fe verdadera que produce obras. ¿Qué es lo que salva a un pecador? ¿O qué es lo que nos salvó a nosotros? Es el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso fue. ¿Se recuerda cuando los hebreos salieron del país de Egipto? Hermanos, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, cómo el juicio de Dios cayó sobre el país de Egipto. Cómo iban a morir los primogénitos de todo Egipto, aún de los mismos animales. Ahora, hermanos, ellos tenían que, hermanos, matar un corderito y poner la sangre, hermanos, en los postes de las casas y comer, hermanos, ese corderito apresuradamente y salir del país de Egipto, hermanos. Eso fue lo que se le llamó la Pascua. Cada año, hermanos, tenían que matar ese corderito para recordar, hermanos, que Dios los había salvado de Egipto, que Dios los había liberado. Tenían que recordar esa sangre, hermanos, que pusieron en los postes de su casa, y venía el ángel destructor y a ellos no los tocaba, hermanos, por la sangre de ese cordero. En los tiempos de Moisés, en la ley, encontramos que Dios les manda hacer un tabernáculo, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dios habla con Moisés y le dice: mira, Moisés, van a tomar un cordero perfecto de la manada, sin defecto. Lo van a tomar y lo van a sacrificar. Y van a tomar la sangre de ese cordero. El sumo sacerdote va a tomar la sangre y una vez por año, nada más, una vez por año, va a entrar hasta el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba compuesto donde estaba el altar. Había un velo, hermanos, y solamente el sumo sacerdote traspasaba el velo para rociar el altar con la sangre. Y por un año completo, hermanos, por un año completo, el pueblo era perdonado de sus pecados. Un año completo. Y cada año tenían que hacer lo mismo. Pero llega el tiempo, hermanos, en que viene Jesús a la tierra. Y Juan el Bautista, informado de todo esto, hermanos, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Jesús fue ese Cordero, hermanos, inmolado. Ese Cordero sin pecado, sin mancha, que fue puesto en la cruz de Calvario. Y él mismo, como sumo sacerdote, hermanos, entró al lugar santísimo hasta el cielo, intercediendo por todos los que hemos creído en él, para que seamos salvos, hermanos. La salvación, hermanos, es a través de la fe. Y tenemos que confiar, hermanos. Dios no miente, hermanos. Sí, a veces hay caídas. A veces tus pensamientos te quieren traicionar. A veces te puedes sentir hasta confundido de repente. A veces te ataca gente con información mala. Pero, hermanos, Dios no miente. Cuando alguien se arrepiente y recibe a Cristo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. La salvación ya no va a depender de tus pensamientos, de lo que tú sientes, de lo que piensas. Hermano, la salvación depende de la fe en el Señor Jesucristo que un día pusimos. Mire lo que dice San Juan 3:36, hermanos. San Juan 3:36. San Juan 3:36. ¿Ya están ahí, hermanos? Mire bien. El que cree en el Hijo de Dios tiene que, hermanos,
Creer es fe. Cuando tienes fe, crees. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y un pasaje bien conocido, ahí estamos cerca, hermanos, a San Juan 3:16. Mire lo que dice la palabra de Dios, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, hermanos, en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, hermanos. San Juan 5:24, estamos cerca, San Juan 5:24. Mire lo que dice San Juan 5:24. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene que, hermanos, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está, hermanos. ¿Alguna vez ha escuchado usted a alguien decir esto? No importa en qué creas, lo importante es que tengas fe. ¿Ha escuchado a alguien decir: mira, si tú crees en esa piedra, es suficiente? Lo importante es que tengas fe. ¿Cómo voy a tener fe en una triste piedra que está muerta, hermanos? Está como la idea también de otros, ¿verdad? Mira, no importa a qué religión vayas, todas están buscando a Dios. Esa es otra mentira, hermanos. Eso no es cierto, hermanos. Tú ve a la religión que quieras, tú ve a la iglesia que quieras, no hay ningún problema, tú ve y... No, hermanos. Es bien interesante cómo el ser humano, aparte de su gran ignorancia que a veces tiene, es convenenciero. Así es el ser humano. Mire, si a usted le fueran a operar el corazón y tuviera bastante dinero y que fueran a abrirle todo el pecho para sacarle el corazón, yo le aseguro que usted no se iría al Metropolitano. Yo se lo aseguro que no iría al Metropolitano. Si tuviera unos 20 millones de pesos, usted no iría al Metropolitano. Usted buscaría, hermanos, al mejor cirujano en Monterrey y el mejor hospital, y pagaba, porque es su corazón. Si usted tuviera suficiente dinero, usted no llevaría a su hijo a la escuela pública, lo llevaría al mejor colegio donde le dieran más garantía y seguridad y educación a su hijo. Si usted tuviera millones de pesos, usted no se vendría a vivir a la agropecuaria. Usted buscaría allá, se iría con los de San Pedro. Si usted tuviera suficiente dinero, usted no se iba a los similares, cuando menos iba al Benavides. Si usted tuviera suficiente dinero, mire, no se iría en un autobús guajolotero a León. Sería un ETN, porque quisiera estar más cómodo y más seguro. Pero en cuanto a la iglesia, hermanos, tú ve a la religión que quieras, todas buscan a Dios. No es cierto, eso no es cierto. El lugar que la gente más necesita, hermanos, más que un hospital, más que una buena escuela para sus hijos, más que vivir en una residencia, hermanos, lo que la gente más debería de considerar y más necesita es estar en una buena iglesia, hermanos. No en cualquier clase de iglesia, en una buena iglesia. Yo mismo les he dicho a ustedes, hermanos, si usted encuentra una mejor iglesia que esta, vaya a esa iglesia, donde crezca con su familia, donde haga más para el Señor, donde tenga más bendición. Vaya a esa iglesia, aunque se vaya de aquí. Si hay una mejor, vaya y búsquela, porque aquí, hermanos, el interés es que usted crezca espiritualmente y realmente esté en la voluntad de Dios. Eso es lo importante para su familia.
No, es que si tú tienes fe en una piedra, con eso es suficiente. No importa qué religión vayas, tú ve a una religión. ¿Cómo así ir a una iglesia donde se salen ahí y empiezan a como víboras o colearse y a vomitar? Estuve en la ciudad de Celaya, hermanos, hace ya años de esto, y ya había un culto cristiano, entre comillas. Yo oía ruido y salí de la habitación y miré enfrente y había un salón más o menos como este, hermanos, y había un grupo regular de gente. Hermanos, tenían tinas enfrente y decían: mira, si quieres venir aquí al altar a vomitarte, aquí están las tinas para que te vomites. Había unos vomitados y otros tirados. Parecía una cantina en vez de iglesia, hermanos. Vomitados aquí, vomitados allá, tirados allá en el pasillo. Hermano, esa no es iglesia, hermanos. Entra un inconverso y va a decir: aquí están locos, como dijo el apóstol Pablo. Hermano, la gente necesita buscar una iglesia bíblica, ordenada y decente, hermanos. Pablo dijo: háganse todas las cosas ordenadamente y decentemente, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden y de paz. Pero mucha gente no le importa dónde vaya. Donde hablen de Dios, ahí van. No es correcto poner la fe en una piedra. Tampoco, hermanos, es correcto que la gente deposite su fe en las imágenes en vez de Dios. Miren, les decía que hablé con mi amigo y le digo: quiero hacerle una pregunta. Dice: Héctor, si la imagen de Guadalupe se le pareció a un indígena de aquí de México, deme respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Juan Diego, a quien supuestamente se le apareció la Virgencita de Guadalupe, por qué se llamaba Juan Diego? ¿Por qué tenía un nombre español de alto rango? Juan Diego es un nombre español de alto rango. ¿Por qué no se llamaba como todos los demás indígenas? Dijo: no tengo respuesta. Así me dijo: no tengo respuesta. Y es una buena pregunta. No sé ni por qué se llamaba Juan Diego. Ese nunca fue, hermano, ese nombre no existía jamás en este continente, hermanos. Y se quedó con la pregunta sin respuesta. Ahora, y le dije: los españoles vinieron a conquistar América en el año de 1530, 1535, 1520, a toda América: Cuba, Honduras, México, Salvador, Perú, Nicaragua, Ecuador. Vinieron y conquistaron América en esas fechas, en el año de 1530. ¿Y por qué en cada país se apareció una virgencita en el momento de la conquista española? ¿No cree que es algo que no encaja? Puro fraude, hermanos. Puro fraude. Puro engaño. Pero se ha dado cuenta una cosa, hermanos, hoy en el 2017, si estamos al 2017, hermanos. Se está dando cuenta de algo, hermanos, en este 2017, que nuestra gente en México, hermanos, la gente aquí en América, ya no somos esos indígenas con taparrabos que nos daban un espejo y se llevaban nuestro oro. Ya no, hermanos, ya no. Hermanos, la gente en México ya no está creyendo en esas mentiras, hermanos. Los mismos católicos, hermanos, que no vienen a la iglesia, ¿a cuántos de ustedes le han dicho? A mí me lo han dicho. Dice: hermanos, ya no creemos en las imágenes. Sabemos que no hace nada y que la Biblia enseña que no creamos en ellas. Los mismos católicos ya lo dicen, hermanos.
Es más, han dicho, el sacerdote nos enseñó que ya no nos arrodillemos a las imágenes que no tienen ningún poder. A mí un sacerdote que gané para Cristo, me dijo él, a mí me lo dijo, hermanos. Y él está dando misa aquí en Monterrey. Me lo dijo a mí. Me dijo, mira Héctor, llegué a dar misa, como de costumbre. Y agarré una imagen de barro, de yeso que tenía ahí en el templo y la levanté delante de todos así. Le dije, ven esto, ven esto. Y todos se quedaron así asombrados. Sí, pues esto no puede hacer nada por ustedes. Pídanle allá arriba. Dice, y empecé a cantar los coritos que ustedes cantan y me regañaron. Hasta ellos mismos saben que eso no es cierto, hermanos. Y uno le pregunta a un sacerdote, si ustedes saben que las imágenes no sirven para nada, ¿por qué les enseñan entonces a la gente a adorar imágenes? Porque les damos lo que la gente quiere. Ellos quieren, pues órale, ahí están las imágenes. Pero gracias a Dios, hermanos, que más gente en México, hermanos, ya no es tonta. Ya no es tonta. Ya no creen en esas tonteras y en esos fraudes también, hermanos. No es depositar la fe en una religión. Es que yo me voy a salvar porque voy a la religión. No, hermano, la religión no salva. Cristo es la persona que salva, hermanos. Yo soy bautista, voy ahí a la agropecuaria y por eso voy al cielo. No es cierto, no te engañes. El hecho de que tú vengas a esta iglesia bautista, eso no te garantiza que tú eres salvo. Lo que te garantiza de que tú eres salvo es la fe en el Señor Jesucristo. Y otra cosa, déjenme le corto las plumas a algunos, las alas a algunos de ustedes. Le voy a cortar las alitas a algunos de ustedes. La iglesia bautista no es la única iglesia de Dios en el mundo, hermanos. Yo no quiero cometer el error de tantas religiones. Esta es la religión verdadera. Si no vienes a mi religión, tú estás condenado. Y el otro dice, no, esta es la religión que tiene la verdad. Y el otro dice, no, esta es la religión que tiene la verdad. Hermanos, todos están peleando porque tienen la verdad. Y son más de 10,000 religiones, hermanos. No, hermanos. Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Y hermanos, y ha de haber, hermanos, miles de iglesias, hermanos, todavía en el mundo. Miles, en los lugares más remotos del mundo, hermanos. Quizás en cavernas, abajo de árboles, sentados en la selva, que creen en la Biblia, que creen que el Señor Jesucristo es el único Salvador y no son bautistas, pero han creído en Cristo. Ellos van al cielo, hermanos. Y puede ser, hermanos, que a lo mejor no son ni bautistas y son mejores cristianos que muchos de ustedes. Amén, hermanos. A los pentecostés les dicen, a algunos bautistas le dicen a los pentecostés, ellos son primos, no son hermanos. Déjame decirle algo. Si un pentecostés se arrepintió de todo su corazón y recibió a Cristo, creyendo que Él es el único Salvador, no es tu primo, es mi hermano. Eso es lo que me enseña la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si ellos son hijos de Dios y tú eres hijo de Dios, somos hermanos. Ahora, de que están desordenados algunos de ellos, sí. Pero hay algunos bautistas que están torcidos, a pesar de escuchar buena doctrina. Hermanos, si hay gente evangélica que hermanos, que cree en la Biblia, que se arrepintió, que recibió a Cristo, si son evangélicos, si ellos han creído, hermanos, son hermanos. Así que concluimos con esto, hermanos. La salvación del alma del hombre está únicamente en la fe depositada en el Salvador Jesucristo. Ahí está la salvación.